Cuando son las 8 de la mañana con 47 minutos, les damos la bienvenida a todas las personas que hasta ahora están escuchando la estación universitaria. Comienza una edición más de Mideso para Todos, el programa donde todos los jueves les comentamos la actualidad de lo que estamos haciendo en el gobierno del presidente Gabriel Boric, como también en la Seremi de Desarrollo Social de Arica y Parinacota. Y hoy estamos en modo elecciones. Estamos como gobierno promoviendo el voto asistido y las medidas de accesibilidad para personas con discapacidad en las votaciones de este fin de semana. Nuestro objetivo es promover el derecho a la participación política de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás. Esto incluye la posibilidad de ejercer el derecho a voto y en este caso vamos a arreglar a todas las personas con discapacidad para que puedan ejercer su voto de la mejor manera posible. Y para conversar específicamente de estos temas, tenemos dos grandes invitadas. Saludamos primero a la directora regional del CERVER, Norma Herrera. Directora, muchas gracias por aceptar la invitación a Mideso para Hola, buenos Todos. días. Y también a la directora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, CENADIS, Lilian Rojas Orellanas. Directora, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Perfecto, ahí tenemos entonces dos autoridades que nos pueden explicar muy bien de qué se trata el voto asistido y partamos primero con la directora del CERVER. Directora, cuéntenos cómo se ha ido organizando para que el voto asistido para personas con discapacidad pueda darse de muy buena forma en todos los locales de votación de nuestra región. Sí, hola, buenos días a todos. Em, Efectivamente, el servicio electoral tiene en su planificación de atender a todos los electores en cada uno de los locales de votación, también la plena conciencia de que debemos ejercer el derecho a sufragio de todas las personas sin considerar ninguna limitación que pudiera tener. Por lo tanto, en lo que se refiere al voto asistido, en cada uno de los locales de votación está primero el criterio de que en general todos los electores voten en un primer piso para evitarle la dificultad a aquellos que tienen en la motricidad o en otras problemas o situación de su vida física. También, salvo sí en algunos locales en esta región que tienen rampa, como el Artístico, el Miramar, Mira, más. Saucache, que tienen rampas adecuadas para que puedan subir con silla de rueda o sujetándose de las barandas. Pero en la gran mayoría y en el resto de los locales nosotros hemos insistido mucho que los delegados de cada local tienen que privilegiar el primer piso. Por otro lado, como ya llevamos bastantes elecciones en que se incorporó la plantilla para personas ciegas, que las tiene, y eso es importante, el delegado. Cada delegado tiene un juego de plantilla de cada una de las cédulas electorales que se van a utilizar para que el presidente de cada mesa, ante la necesidad de algún elector, recurra a solicitarla, la utilice y la devuelve para poder utilizarla en otro elector. Y es muy fácil porque esta plantilla, dentro de ella, tiene un borde que sostiene a la cédula electoral y está la ranura y está también el lenguaje en braille. Así que también es fácil. Se ocupa poco, debo decirlo. ¿Será porque las personas con problemas de discapacidad no la piden? ¿Será porque el presidente o los vocales de mesa desconocen que la tiene el delegado? Nosotros insistimos cada vez que capacitamos a los vocales de que deben recurrir a este elemento para ser utilizado. Y toda persona que pide asistencia o que pide ejercer el derecho mediante el voto asistido debe quedar registrada en el formulario de escrutinio, formulario 40 o acta de escrutinio, como le llamamos nosotros, y además en un formulario que tiene un número 80. ¿Por qué lo recalco? Porque de estos registros que aquí están, elección tras elección, al servicio electoral se le permite hacer las mejoras siguientes. Ujú. Entonces, cuando todos hablamos y estamos en la misma sintonía de querer reforzar y colaborar a las personas que tienen algún grado de discapacidad, también debemos conocer qué es lo que pasa en la mesa, cómo se atiende a la persona, quiénes deben asistirla. No olvidemos que es el presidente de cada una de las mesas el que resuelve ante una persona que no tenga que le asista
el que puede ayudar en alguna medida a esta persona para llegar a la cámara secreta y una vez saliendo pueda ayudarle a doblar el voto. Es menor la colaboración que hace porque no debe entrar a la cámara, sino debe hacerlo la persona solita con las indicaciones, debe respetarse la privacidad del voto, pero sí, si lleva una persona de confianza, puede asistirlo en un proceso un poquito más amplio, como entrar con ella a la cámara, compartir a lo mejor algunas dudas que tenga, pero también le pedimos a las personas que colaboran que lo hagan respetando la independencia de la persona que va a sufragar y sea ella la que resuelva en qué preferencia quiere dejar su registro. Así es que sí están tomadas las medidas. Nosotros pedimos también a los delegados que se preocupe de observar y de buscar la forma de que las personas tengan las menores dificultades para llegar a la mesa. Y un ejemplo de ello es la escuela Don Bosco. En ese establecimiento que es muy adecuado adentro, pero tiene dificultad a la entrada. Entonces, ¿qué le pedimos al delegado, a los militares y a carabineros y a todos? Que los dejen entrar por la salida, porque por la salida es más parejito. Tiene mucho más facilidad para ingresar con la silla, no hay tanta piedra como encontramos a la entrada principal del establecimiento donde entran todos los otros electores. Entonces, son detalles que de alguna forma el servicio electoral está pendiente de que se ejecute y se les dé la atención preferencial por la razón que la persona se le vea visiblemente o porque la persona también nos comunique que está en una situación distinta. Muy Es lo importante los datos que nos entrega, directora, sobre todo demostrando que ya existe una vasta experiencia en cómo ir organizándose para que puedan ejercer el voto asistido las personas con discapacidad. Por lo mismo le preguntamos ahora a la directora de Senado y directora, cuéntenos si para que los auditores que están escuchando hasta ahora sepan qué es el voto asistido y cómo pueden estas personas con discapacidad ejercer ese derecho a voto. Bueno, la directora de Cervera explicó bastante bien. En realidad, la ley general de cierto de Cervel, 18.700, incluye o contempla a todas las personas. Nosotros tenemos un tema inclusivo ya y contempla el voto asistido, que en el fondo facilita el ejercicio del derecho al sufragio de una persona con discapacidad y contempla además las asistencias que puede tener para ejercer ese derecho, hablando siempre desde una postura de derecho. Las asistencias pueden ser, en el caso de las personas con discapacidades sensoriales, las asistencias pueden ser técnicas o materiales, ¿cierto? Por ejemplo, como las plantillas para el sistema Braille o plantillas con ranura para las personas con discapacidad visual. Y en el caso de las personas con discapacidad auditiva, ¿no? El sistema de lengua de señas a través de aplicación. Esto quiere decir que cada mesa tiene un código Q que la persona o el delegado de cada recinto, ahí la directora me puede ayudar más, ¿no? Escanean ese código y se conecta con una aplicación que se llama Visor o otra similar, no sé cuál mismo. utilizar el CERVEL este año, y eso hace que haya un intérprete en lengua de señas que puede darle las instrucciones, si es que la persona sorda o con discapacidad visual lo requiere, ¿no? Perdón, con discapacidad auditiva lo requiere, ¿no? Y lo utiliza. Esto ha hecho que, bueno, y en el caso de discapacidad o de movilidad reducida, como lo hablaba la señora, la directora de CERVEL, ¿no? En los casos con discapacidad o movilidad reducida, la posibilidad de que puedan ser asistidos, ¿no? A través de una persona que lo ayude, como decía la directora, si es una persona de confianza puede ingresar a la Cámara con él, si es el presidente de la mesa o quien designe el presidente, puede acompañarlo a la Cámara y lo espera afuera para respetar la privacidad del voto, o en el caso, ¿no? Que no va a suceder en nuestra región porque van a ser todos en el primer piso, o en el caso que haya cierto sistema de segundo piso y haya dificultades de movilidad, permitirle votar en el primer piso si el delegado de ese recinto lo
esto hace en realidad todos estos mecanismos que parecieran muy sencillos o que no se ven triviales son tremendamente importantes porque hacen que la gente con discapacidad no tenga o ejerza su derecho a una participación social, política, cultural, ¿no? Pero hay una participación social, en resumidas cuentas, efectiva y desde una postura de derechos. Recordemos además que en estas elecciones el voto es obligatorio y Correcto. eso conlleva un montón de dificultades para las personas que se tienen que excusar porque están lejos. Recuerden que solamente porque están lejos y después tienen que recibir una justificación. Otro tema importante, aparte del voto asistido, que lo vamos a mencionar, es que las personas cuidadoras también van a tener derecho a votar más tempranamente, es decir, porque tienen una persona que cuidar y están con ellos, ¿no? Señora Norma, estaba a decir usted. Sí, quería complementarte en el sentido del visor que hablábamos de las personas con dificultad auditiva. ¿Quiénes pueden colaborar con las personas que manifiestan la necesidad de ocuparlo? Que es una aplicación en que está en todos los teléfonos, desde los facilitadores que encontramos en la puerta, pasando por el personal de enlace de servicio electoral, delegado, asesores y todos los que están en torno al servicio electoral puede colaborar a explicarle cómo acceder al visor, que está instalado tal vez en el teléfono de la misma persona que está pidiendo la ayuda o de la persona que está trabajando en torno a la materia electoral, que pueda usar su teléfono para que exista esta conexión de explicación si lo necesita. Todos tenemos la obligación de colaborar en este sentido. No está solamente impuesta esta responsabilidad en el delegado o en el presidente de la mesa, no, en todos, porque la aplicación es muy fácil. Así es que el personal que anda alrededor de la materia electoral en cada local de votación también está obligado a ayudar y a prestar este auxilio a la persona. Así que quería eso complementarte porque para redondear el tema de la utilización del visor. ¿Ya? Gracias, directora. Sí, y también pensar que muchas personas sordas, porque tienen una lengua, no se llama lenguaje de señas, sino lengua de señas. Es decir, es como un idioma y es propio. No todas las personas sordas saben leer. Entonces, muchos vocales de mesa o presidentes piensan que ellos pueden leer, pero desafortunadamente no todas pueden leer. Algunos pueden ir, decían ellos, nos comentaban, con sus hermanos, con gente que utiliza su lengua de señas, pero no todos saben leer. Así que bueno, es un tema bien importante en que nos vamos a ir haciendo cada vez más inclusivo, ¿no? Una cosa importante también lo que se llama el voto asistido. Como le decía, decíamos que era o en recursos, como el caso de la plantilla de braille o el voto con ranura, ¿cierto? Para las personas con discapacidad visual, para las personas con discapacidad auditiva, ¿cierto? El intérprete en lengua de señas, ya sea físico o en el sistema en línea que mencionaba la directora y que hemos tenido. Han sido pocas las personas. Nosotros desde hoy día vamos a empezar a llamar, a invitar a que vayan a votar, pero explicarle a todas las organizaciones las condiciones que tienen para votar. Después, en un futuro, como queremos que este sea un lugar o una región bastante inclusiva, vamos a tratar de geolocalizar, ¿no? A las personas con movilidad reducida, con discapacidad visual o con discapacidad auditiva, ¿ya? Que son las que tienen, digamos, estas dificultades para acceder, para romper la accesibilidad en el derecho al sufragio, ¿no? Entonces, vamos a ir mejorándolo poco a poco. Como dijimos, el voto asistido, en caso para redondear el tema, ¿no? De movilidad reducida, si la persona no puede acceder a las cámaras, hemos tratado que las cámaras tengan un mesón más bajo, se han hecho como para la distancia que puede entrar una silla de ruedas, porque esa es la idea. La idea es que la discapacidad no tenga obstáculos, no tenga barreras, ¿no? Que le permitan acceder al medio. Y si nosotros rompemos la barrera, también disminuimos la discapacidad. Esa persona en algún momento va a ser como cualquier persona que va a votar, nosotros como todos, con su derecho, entra y sale de una manera independiente. Pero para redondear el tema, si es que
no, las condiciones de la cámara no pueden, hay algunos que tienen sillas de ruedas que son un poquito más grandes o eléctricas que también cuesta que entre porque son más anchas. ¿Cierto? La mesa, el presidente de mesa tiene que ver cómo asegura que él vote y cómo le asegura la confidencialidad. Probablemente lo lleven a un requisito, lo tapen, como sea, pero tienen que asegurar que tiene derecho a votar y a su confidencialidad. Fíjate que Muchas en este gracias. sentido de la urna podemos también complementar lo que acaba de señalar Lilian, que en cada local de votación ya la municipalidad ha ido agrandando, no porque la municipalidad quiera hacerlo, porque por ley debe, el servicio electoral les da las medidas en las cuales tiene que trabajar la incorporación de estas cámaras dobles para que quepa perfectamente una silla de ruedas. Yo ayer estuve revisando algunos locales y efectivamente la cámara que tiene hoy día está enorme, cabe perfectamente, hasta una camilla podría entrar sin problema. Así es que también ahí hay un cuidado con respecto a la atención, respecto a alguna dificultad que pudiera tener la persona con el implemento que lo ayuda a moverse. Eso. Se ve claramente Hay, que existen todas las condiciones para que las personas tengan su derecho a ejercer el voto de manera asistida. Pero director, aprovechando Ramón, que usted estaba conversando, Ramón, sí, dígame. hay dos cositas que se me quedaron en el tintero, que son preguntas que se pueden responder ¿cierto? Las mesas o las juntas electorales. La persona con discapacidad puede, ¿no? Ir a votar en compañía de un perro de asistencia, Sí, 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 ¿no? sí, Puede, sí. ¿no? Los perros de asistencia pueden ingresar al recinto de votación y acompañar a la persona con discapacidad que lo requiera. No solo las personas ciegas tienen perros de asistencia, las personas con el trastorno de espectro autista también pueden tener perros de asistencia, pero las personas que tienen perros de asistencia pueden ingresar con su perrito de asistencia, ¿no? Otra pregunta que se nos hace es si las personas con discapacidad mental, ¿no? Por ejemplo, usted lo ha visto, síndromes de Down, ¿pueden votar? ¿U otras discapacidades mentales? Sí, las personas con discapacidad mental que estén habilitadas para sufragar en los padrones electorales, como cualquier otra persona, deberán ejercer su derecho a sufragio. El voto es obligatorio en Chile y ellos deberán ejercer su derecho al sufragio. Y ha sido muy emocionante porque hay personas, ¿no?, que nunca se les había tenido el derecho al sufragio. Yo, en mi experiencia, viví 20 años fuera del país y nunca pude votar. Entonces, la primera vez que yo llegué a Chile y voté, casi lloré de la emoción. Entonces, imagínese una persona que no ha podido, viviendo en su país, ejercer el derecho a voto por distintas condiciones. Entonces, sí, recordar que pueden entrar con su perrito de asistencia y que las personas con discapacidad mental, no, aunque sea de moderada a severa, si están inscritas en los padrones, pueden votar, Sí. ¿Y basta solamente con estar inscrito en el padrón o por tienen que supuesto. presentar una credencial de discapacidad para demostrar su discapacidad o falta solamente que lo manifiesten verbalmente? Yo tengo discapacidad y necesito voto asistido. Pensémoslo, Ahí, pensémoslo de la siguiente forma. Las personas que tienen algunas discapacidades y que están suscritas o inscritas o dentro de los registros del Servicio Nacional de la Discapacidad, de los municipios o del registro civil, pueden obtener su documentación cuando a veces aparentemente no es visible. Pueden de repente tener la necesidad de ocuparla, pero todos los seres humanos, todas las personas adultas especialmente, debemos tener la capacidad de comprender al otro frente a una situación que esté pasando, incluso temporal, porque pudiéramos tener un accidente y andar con una bota y no podemos caminar y necesitamos la silla de ruedas. Y eso puede ser temporal, pero también cabe en la atención preferencial que debemos entregarle en estos actos electorales. Así es que quería rescatar o señalar dos elementos importantes, que también el servicio electoral está avanzando en convenios. Está el convenio
con el Servicio Nacional de la Discapacidad, y en este caso las direcciones regionales somos las encargadas de hacerlos operativos. Por eso que existe una muy buena relación en esta región en querer coayudarnos, ambas, en información y que el otro servicio también pueda sentir que el que tiene la responsabilidad de entregarle la ayuda al servicio, la aclaración, la instrucción, el apoyo del contenido, en la coordinación, debemos hacerlo. Y es lo que Arica está hace bastante tiempo y antes que empezara toda una gran difusión de la atención preferencial a las personas con discapacidad, ejecutándolo, porque consideramos que las personas nos debemos a las personas. Y en este caso, a los electores que tienen derecho y que deben ejercerlo en igualdad de condiciones, en mejorar las condiciones o en sentir que es también apoyado por el servicio que tiene la responsabilidad de hacerlo. Y lo otro, está también avanzando el convenio con el registro civil respecto de que nos informen las personas que están registradas con alguna discapacidad para poder alimentar lo que dice esta georreferenciación de la que señalaba Lilian, que es bueno que nosotros la tengamos lo más nutrida posible. Así que también estamos dispuestas a ayudarnos con eso y ahora llegar a que cada local de votación tenga la lista, tenga la nómina de las personas que va a llegar a ser atendida porque es un elector vigente en este local de votación y en esta mesa está con la necesidad de ser atendido para que la mesa también esté preparada a recibir a estas personas. Si no llega, pues sea una razón personal, pero si llega, tenga las mejores atenciones. Y esa es una parte, porque lo principal es que nos debemos a todos los electores que transitoriamente estén atravesando una situación de limitación o de una persona que permanentemente tiene una discapacidad. Nos debemos a todos, pero también estamos trabajando en eso hasta lograr lo que decía Lilian, que todos lleguemos a ejercer el derecho con absoluta tranquilidad, confianza, independencia, porque las condiciones están dadas. Muy Eso. bien explicado, directora. ¿Y qué ocurre cuando una persona con discapacidad es designada vocal de mesa? Ya. Mira, también es un derecho, parece una Ujú. obligación, pero es una obligación con un derecho. Si la persona quiere ejercer su derecho de vocal de mesa, bienvenido y bien recibido. Y Ujú. tenemos nosotros aquí en Arica la experiencia de que algunas personas con un grado de Down han querido ser vocales y no quieren dejar de ejercerlo. Por lo tanto, la mesa está obligada a recibirlo y a darle la indicación y a darle la labor que pueda ejecutar. No es un problema. Pero si la persona quisiera excusarse, tiene el derecho también de hacerlo. Se puede excusar dentro de una vez que sale publicado en el diario y tiene un margen de días para ir a la Junta Electoral, y la Junta Electoral tiene el deber de excusar a esta persona y reemplazarla. Lo mismo en el caso de las personas mayores de 70 años, que también quieren ser vocales de mesa, porque 70 años hoy día es la segunda juventud más que la extrema adultez. Entonces también se respeta. Pero si la persona sobre esa edad no quiere porque se siente mal, porque no le gusta, no sé, pero tiene la edad y el requisito, se puede excusar. También está esa alternativa. ¿Ya? Muy bien. Mencionaban también que el voto es obligatorio porque pasamos muchas elecciones anteriores en que se había descartado esa norma, era voluntario. Entonces, ahora que es obligatorio, ¿cómo lo pueden hacer las personas con discapacidad que están impedidas de alguna forma de asistir a votar? ¿Cómo lo pueden hacer para excusarse? ¿Y cuáles son las causas que pueden justificar esta no asistencia a votar? Sí, los electores tienen la posibilidad de excusarse de no votar por las razones físicas, mentales, de están postrados, cualquiera sea la causa por la que no puede llegar a sufragar. Tenemos que resaltar que también está muy avanzado, ya llevamos tres procesos eleccionarios en que hemos trabajado la georreferenciación, que es acercar el local de votación al domicilio de la persona. Por lo tanto, a veces una persona con alguna discapacidad que usa también usando la silla, le queda la cuadra.
le queda muy cerca y puede hacerlo. Pero hay otras personas que están en otra condición y que no pueden llegar al local de votación. Como el voto es obligatorio, ellos van a hacer, el padrón de mesa lo va a permitir sacar el dato y allí no está la condición de discapacidad que pueda tener el elector. Entonces vamos a tomarlo, el servicio electoral los va a denunciar, pero la forma de presentarle la excusa al juzgado policía local también se ha facilitado. No necesita de repente llegar al tribunal a excusarse cuando es denunciado. Puede hacerlo desde la casa si hay un computador y tienen internet, un familiar o un amigo, alguien puede a través del QR también que le entrega el juzgado policial local, abrir la instrucción, ver el formulario, rellenar los datos, incorporar a través del escaneo en la constancia de que la persona estaba con un problema de salud, que estaba con un problema de postración, que estaba con un problema en ese minuto de distancia, lo que fuera. Entonces pone ese documento médico, ese documento de pasaje, ese documento de la situación que sea que le permita al juez manejar la información del caso particular y usar el criterio de dejarlo absuelto. Entonces, también está la facilidad hoy día de que se puede hacer vía internet, con clave única, cual sea la condición que coloque el tribunal, pero la facilidad está mucho mejor y mucho más avanzada que unas elecciones atrás. Muy bien explicado, entonces. Yo también imagino que todas las personas con discapacidad, que ya lo saben, tal vez las que van por primera vez, seguramente van a poder tener también las medidas al llegar de que todo el personal delegado de mesa, los mismos vocales, también van a poder ayudarlos y asistirlos para lo que necesiten según el tipo de discapacidad que tengan y el nivel también de discapacidad que tengan. Sí, Pero, sí, dígame nomás. sí, quería resaltarte dos figuras o tres que nosotros en los locales de votación, lamentablemente por la cantidad, no podemos tener, pero a lo menos 10 locales tienen asistencia también de la defensa civil. Nosotros Ah, tuvimos un encuentro con la defensa civil, hablan de una cantidad de 40 aproximadamente voluntarios. Ellos eligen los locales, van y nos apoyan enormemente y especialmente con este grupo de electores. Es como el foco que tienen para poder estar en los locales de votación. Lo mismo la Cruz Roja, para atender algunas situaciones de caída, presión o algo que pueda suceder. Tenemos 8 locales en los que la Cruz Roja de Arica está presente también, por eso lo resalto. Y no puedo dejar de mencionar que están los militares también también hemos tenido y participado en los seminarios que ellos hacen cuando reciben las instrucciones para poder ejecutar su labor. También están ahí con la disponibilidad para poder entregar la asistencia a las personas en la medida que los ve con dificultades. Y finalmente, las personas que andan con una pechera negra, que son los facilitadores en todos los locales de votación. Eso. multiplicidad entonces de herramientas para poder apoyarse al momento de ingresar al local de votación. Incluso esto no solo para las personas con discapacidad, también para cualquier persona que vaya a votar y que necesite algún tipo de información. Pero lo mencionaron brevemente al principio de esta entrevista, que a partir de este año pueden tener atención preferente a las personas cuidadoras. Entonces, si nos Exacto. pueden comentar cómo se están preparando para eso. Sí. Bueno, yo comienzo. Nosotros ya se hizo, ¿no? En el programa nacional, en el contexto del programa nacional de apoyo y cuidado, ya se hizo un punto de prensa claramente con respecto a lo que es el derecho a Atienda, excusarse, Juan Carlos, por ¿no? favor. De las personas con cuidadoras. Ellas tienen que estar inscritas en el registro de cuidadores que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ¿no? Y pueden, ¿cómo se llama? Cuando tuvieron
si que fueron vocales de mesa, podían excusarse porque eso requieren que estén 2 días completos y ellas son cuidadoras de una persona con discapacidad o con dependencia, ¿cierto?, severa. Y también ahora existe la posibilidad de que ellas asuman o resuman su permanencia en la fila, es decir, si hay que tengan un trato preferencial porque también tienen que estar al cuidado. Muchas de ellas inclusive tienen que hacer todas las cosas, ¿no? Tienen que hacer todas las gestiones con la persona que tienen a su cuidado. Así que eso es lo que podemos decir. Bueno, aquí ya las cuidadoras lo saben, ellas están registradas y se va a instruir seguramente también en las capacitaciones a los vocales de mesa sobre la prevalencia del... Tenemos 2 días para votar, de todas maneras llamamos a que utilicemos el primer día para que no haya tanta congestión, pero la idea es que tengan un trato preferencial. Sí, sí. Entonces, muy bien, ha sido muy completo toda la información, todos los detalles, todos los datos que nos han entregado, porque es un tema que tiene muchas complejidades y se ve que lo están abarcando de muy buena forma, que de cada discapacidad específica, cada situación en particular, ustedes ya tienen conocimiento, habían precedentes y saben cómo actuar en ese sentido. Son las 9:18, estamos llegando a la parte final del programa Mideso para Todos y siempre dejamos los últimos minutos del programa para que los entrevistados puedan dar un mensaje a la comunidad. Partimos con usted, directora del CERVEL, señora Norma Herrera. Muchas gracias. Sí, mi principal mensaje es que debemos cuidar la democracia. ¿Cómo la cuidamos? Ejerciendo nuestro derecho. Cierto que tenemos 2 días por razones muy específicas y es pensando precisamente en los electores, como la cantidad de candidatos que están puestos en cada una de las cédulas electorales son muchos, el tiempo que pudiera demorar un elector en sufragar se incrementa. Y al incrementarse, entonces necesitamos más horas para que el electorado, que alcanza alrededor de 190.000 y fracción en esta región, y así también en las otras regiones del país, entonces más de 15 millones a lo largo del país, entonces necesitábamos más tiempo. Es la causa y la razón por la que se está votando en 2 días. Pero es cierto también lo que dice Lilian, y yo apelo a eso, que podamos ir a votar tanto en sábado como en domingo. Elijamos el primer día para poder desatollar el domingo, porque pudiera ser que las personas, los electores digan, pero si lo tradicional es que las elecciones y la fiesta cívica es en domingo, entonces vamos a ir el domingo y pudiéramos allí tener problemas y estar los locales con muy poca gente en el primer día. Así es que invitamos a que vayan en el día que se les permita su situación personal, no descuidando que si no tiene impedimento puede hacerlo también el primer día. Y las personas con discapacidad durante los 2 días tendrán la preferencia para ser atendidos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, directora. Directora de Senado, Lilian Rojas, su mensaje a la comunidad. Y bueno, antes de enviar el mensaje me olvidé de comentarle algo. Quienes no están habilitados para sufragar teniendo discapacidad son las personas que han sido declaradas interdictas, ¿no? Por una discapacidad mental. Ellos no son, no están considerados, inclusive seguramente después los padrones, ¿ya? Mi mensaje es que asistamos a sufragar a estas elecciones que son un deber, pero también son un derecho. El derecho a elegir a nuestras autoridades, ¿no? A participar de un proceso electoral de forma equitativa, justa para las personas con discapacidad y a ejercer ese derecho que ellos tienen de elegir también sus representantes en cada una de las regiones y de las ciudades de Arica. Así que los invitamos a participar, que disfruten de esta fiesta cívica y de derechos y que se demuestre una vez más que las personas con discapacidad tienen derecho en igualdad de oportunidades en nuestro país. Directora regional del CERVEL, Norma Herrera. Directora regional de Senadis, Lilian Rojas, muchas gracias por haber estado esta mañana en Mi Eso para Todos. También agradecemos, como siempre, a la Radio Universidad de Tarapacá que nos brinda este espacio de vinculación como el medio.
Deseamos que sea una gran fiesta cívica en paz y que se realice de muy buena forma el proceso este fin de semana, que es la primera vez que tenemos elecciones en 2 días. Y nosotros nos reencontramos como siempre el próximo jueves a las 8:30 de la mañana en Mideso para Todos por la Radio UTA. Que estén muy bien.